que sería Q por E, es igual a menos E por E, porque ahora que lo veo, esto era un electrón, ¿sí? Entonces, por lo tanto, yo lo que tengo es una fuerza constante hacia abajo. Entonces, este cuerpo lo que va a sentir, o esta carga, este electrón, lo que va a sentir es una fuerza hacia abajo, ¿sí? Entonces, yo lo que voy a hacer es cinemática. Es decir, si yo supongo que X es igual a cero, y que entonces por la aceleración de Y tendría que ser E entre M por Newton. Entonces, voy a suponer, por ejemplo, que X0 y Y0 son ambos cero, en T igual a cero. Por lo tanto, yo obtengo que la posición X tendría que ser V0 por T, porque es la condición inicial sobre la velocidad. Y por lo tanto que en Y, como no tengo velocidad en Y, sería un medio de A Y por T al cuadrado. Es igual a menos un medio de E por E entre M por T cuadrado. Entonces, la trayectoria como tal se describe a través de eliminar de estas dos ecuaciones el tiempo. Y eso lo obtengo al sustituir, digamos que el tiempo el tiempo de la primera en la segunda, y obtengo que Y es igual a menos un medio de E por E entre MP cuadrada por X cuadrada. Y lo que indica aquí, esto es una trayectoria parabólica. Como ya sabíamos de alguna manera, dado que la velocidad, la aceleración es constante. Así que si la aceleración es constante, este ejercicio o este problema en particular se parece mucho al de una partícula de masa m interactuando con el campo gravitacional. Y entonces es justamente la misma dinámica y por lo tanto debe tener la misma trayectoria parabólica, ¿sí? Pero lo importante de este resultado es este Frey factor, porque es la manera en la que se puede determinar. Por ejemplo, si yo conozco la velocidad, si yo conozco, por ejemplo, la carga de la partícula, yo puedo determinar, por ejemplo, su velocidad. O al contrario, si no conozco su velocidad, pero si yo conozco la velocidad, pero no la carga, puedo tener, por ejemplo, la carga. Y de hecho, no sé si ustedes habrán visto de estas imágenes que hacen luego divulgativas sobre el acelerador de hadrones, el LHC. Pues muchas de las trayectorias que tienen justamente están en un campo, o sea, una manera de detectar qué tipo de partículas están hablando es hacerlas interactuar tanto con un campo eléctrico como en un campo magnético. Nosotros veremos después qué pasa con la trayectoria de una partícula que está sometida a un campo magnético de una carga puntual, ¿sí? Entonces, esto es campo eléctrico y lo que indica que las trayectorias este, son parábolas. Entonces, si nosotros conocemos la velocidad inicial con la que sucedió el proceso, lo que nos podemos sacar a través de esto es la carga de la partícula elemental. Entonces, eso es una primer prueba que siempre se hace a través de en el LHC, ¿no? Entonces, digamos que por ahí va la motivación de este problema, ¿no? Después, voy a pasar de hoja. La siguiente problema era, sobre una distribución homogénea, una distribución de carga, pero de hecho no era homogénea y era el chiste de todo este problema. Y era un semicírculo. En este caso, la densidad de carga no era constante, terminaba siendo de hecho una constante lambda cero por el coseno de teta, donde este coseno de teta de hecho era voy a poner así. Sí, ese era un sistema coordinado que yo me inventé. Yo aquí tengo un pequeño diferencial de área. Entonces, de hecho, teta era esto. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero determinar es el campo eléctrico en el punto central. Acá. ¿Sí? Entonces, mi primer argumento que tendríamos que haber hecho para esto es determinar si existe el factor o la condición de simetría que ya habíamos encontrado. Entonces, si ustedes lo ven o tratan de analizarlo, lo que podemos tratar de determinar, era, por ejemplo, cómo es lambda con respecto a teta. Yo voy a encontrar que en teta igual a cero cero, y después lo único que lo máximo a lo que puedo llegar es a más pi medios y a menos pi medios. Entonces resulta que esto es un coseno
Por lo tanto, hace esto, ¿no? Y así quisiera continuar, pues obviamente es armónico, ¿no? Periódico. Entonces, eso implica que si yo escojo cualquier carga de este lado, yo tengo una carga del otro lado, con la misma cantidad de carga. O sea, si yo tomo un segmento, más bien, yo lo que tomo es un segmento de longitud de L. Yo tomo ese pequeño segmento de longitud de L, siempre voy a encontrar otro elemento de longitud de L del otro lado que tiene exactamente la misma carga, por la forma de la densidad de carga. Si no tuviera esta forma, posiblemente el problema ya no tendría el factor de simetría que nosotros analizamos en los ejercicios en las clases, ¿no? Entonces, aquí se sigue manteniendo el factor de simetría, pero eso es algo que no pueden saber sino hasta que verifican la forma funcional de la densidad de carga, ¿sí? Entonces, primero, lo que tendríamos que calcular es la carga total. Ahorita van a ver por qué la necesitamos. Entonces, la carga total sería lambda por dl, por lo tanto sería la integral desde pi medios hasta, de menos pi medios hasta pi medios, de lambda coseno de teta por dl. Pero dl, si ustedes se fijan, si esto es r y esto es de teta, entonces dl, perdón, es r de teta. Y como yo esperaba, me queda una integral que nada más depende de teta. Entonces esto sería 2 lambda 0 por r, ¿sí? Entonces con esto, si yo conozco esto, y mi programa me decía que la carga era 12 microcoulombs, entonces yo encuentro que lambda 0, utilizando esta relación, sería 10 microcoulombs por metro. Entonces era el primer paso que tenía que hacer para determinar cuál era lambda 0, ¿sí? Entonces yo lo que me interesa, como ya vimos, por simetría, Ex tendría que ser igual a 0, y Y pues sería el campo eléctrico que yo evaluaría por el coseno del ángulo, por el mismo factor de simetría. O sea, por, digamos, con las coordenadas que estamos utilizando, es lo que me interesa realmente nada más es el campo eléctrico en la dirección vertical, bien, así. Y la componente de ese campo eléctrico sería E por el coseno de teta. Y yo ya la conozco, es la que utilizo siempre para calcular mi distribución de carga. Sería DY, sería entonces 1 entre 4 pi epsilon 0 por el coseno de teta por dq entre r cuadrada. Y eso yo lo puedo escribir como lambda de L entre r cuadrada coseno de teta. Y yo, por lo tanto, puedo escribir ya ahorita mi lambda como la lambda 0 coseno de teta. Sería 4 pi epsilon 0, lambda 0 coseno cuadrado de teta por r de teta entre la r mayúscula al cuadrado. Y ahí se me va, de hecho, si ven, una r, ¿sí? Entonces, por lo tanto, ya mi campo eléctrico total sería lambda 0 entre 4 pi epsilon 0 por la integral de menos pi medios a pi medios del coseno cuadrado de teta entre r de teta. Lo mantuve dentro de la integral, pero obviamente esto puede salir, ¿sí? Entonces esto me da lambda 0 entre 4 pi epsilon 0 por r, y este coseno cuadrado de hecho se termina siendo un medio, más un medio del coseno de 2 teta, la integral de menos pi medios a pi medios y de teta. Entonces, al evaluar esto, me queda que esto sería 2.35 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Es a las 5. Ya se ve muy feo ese 5. Entonces ahí realmente el mayor problema fue, la integral ni siquiera es complicada tampoco como tal. La identidad trigonométrica les ayuda mucho. Y pues ya termina siendo nada más una integral sobre el coseno de teta que pueden evaluar fácilmente entre pi medios y menos pi medios y pi medios. ¿Sí? A ver, este era el 4. ¿Por qué le puse 3? Ah, no, sí. Puse 3. Me falté aquí, el 4. ¿Puedo pasar a la siguiente? No sé si estén copiando o no, pero puedo pasar.
Deme un momentito, por favor, nada más. Sí, sí. Listo, gracias. Nuestro problema número 4 era una simplificación o una reducción de un problema que ya habíamos visto anteriormente, que era el problema de un segmento de línea, y yo lo que quiero determinar es el campo eléctrico en un punto P que está a una distancia Y perpendicular a la bisectriz entre estos dos, de nuestra línea de carga, que de hecho tiene longitud L, si no me recuerdo. Sí. Ok. Entonces, como siempre, buscamos primero un pequeño segmento de carga de Q. Y yo lo que quiero determinar es el campo eléctrico debido a este pequeño segmento de carga de Q. Entonces, DE debido a DQ es 1 entre 4 pi epsilon 0 por DQ entre x cuadrada más y cuadrada, donde x cuadrada es esto. ¿Sí? Ahora, la misma condición de simetría se cumple. Es decir, que yo si tengo si este es mi sistema coordenado X y Y, entonces por simetría, un minuto. 2 por simetría también encuentro que el campo eléctrico en X es igual a cero. El mismo argumento aplica por cada segmento de Q que tengo del lado derecho de mi línea de carga. Yo tengo otro segmento de Q del otro lado, y como están cargados con la misma carga, entonces la componente en X se elimina. ¿Sí? Y además, yo sé que dQ tendría que ser lambda por dx. Por lo tanto, el campo eléctrico en Y sería dEY, que sería este, el diferencial de campo eléctrico por el coseno de teta. Y yo sé que el coseno de teta en este caso sería y entre y cuadrada más x cuadrada raíz cuadrada. Entonces eso me hace ver que el campo eléctrico tal sería 2 entre 4 pi epsilon 0 lambda por y. Ahorita ven por qué ese 2 sería 0 entre lambda sobre 2. Por la misma factor de simetría que ya habíamos encontrado, pues yo puedo o integrar entre menos L sobre 2 a L sobre 2, o multiplicar, o nada más integrar de 0 a L sobre 2 y multiplicar por 2. Por dx entre x cuadrada más y cuadrada a la 3 medios. ¿Sí? Entonces, esta integral también se puede resolver no tan complicado. Sería 1 entre 2 pi epsilon 0 por lambda seno de teta 0 entre y, donde el seno de teta 0 de hecho termina siendo el ángulo máximo del que yo puedo obtener el que yo tengo integral hasta el máximo. Es decir, yo puedo intercambiar esta integral a una integral por el ángulo, y entonces termino siendo una integral desde teta igual a 0 hasta teta 0. ¿Sí? Este teta 0 yo lo podría conocer. Este sería el arco tangente de lambda sobre 2 entre y, que es toda esa geometría nuestra, ¿no? Entonces, y otro problema una pregunta aquí que también se les pedía que trataran de demostrar, ¿qué pasaba cuando hacía una barra infinita? Entonces, para una barra infinita,
Esto sería equivalente a hacer aproximar teta cero a pi sobre 2. Entonces yo lo que obtendría que el campo eléctrico sería 1 entre 2 pi epsilon 0 por lambda entre y. Ok, penúltimo problema. En este problema yo lo que tengo es dos placas infinitas, cargadas con una densidad de carga sigma. Entonces yo lo que tengo, y están a una distancia dada, que realmente por ahora esa distancia no es relevante. ¿Sí? Y yo lo que quiero, lo interesante de esta carga es que, o de este problema es que una tiene una densidad de carga sigma y el otro tiene una carga menos sigma. Y lo que queremos determinar es el campo eléctrico que se encuentra tanto a la derecha o a la izquierda y en medio de las cargas, ¿no? Entonces voy a llamar a E más y E menos el campo eléctrico debido a la lámina más sigma y menos sigma respectivamente. Y yo conozco la magnitud de todas de estos campos eléctricos, ¿no? Sería sigma entre 2 epsilon 0. Ok, entonces, supongamos, por ejemplo, vamos a ver de lado esa distribución de carga. Eso va a facilitar un poco visualizar y encontrar los campos eléctricos en cada una de estas regiones. ¿Sí? Entonces, yo si quisiera ver el campo eléctrico debido en cada una de estas regiones debido, que voy a llamar 1, 2 y 3, debido tanto a la distribución de carga positiva como a la negativa, pues yo sé que tiene esa magnitud que tenemos aquí arriba, pero lo único que falta es especificar entonces en qué dirección está. Entonces, para el cargo de la positiva, digamos que el campo eléctrico a la izquierda, en la región 1, está así, en la región 2 está para allá, y en la región 3 sigue estando para allá. ¿Sí? En cambio, para la distribución de carga negativa, la de menos sigma, el campo eléctrico en la región 3 va para allá, en la región 2 va para allá, y en la región 1 sigue yendo para allá. Entonces, aquí es importante que vean la simetría entre esos dos problemas. Como ven, estoy suponiendo que en ambos casos, o sea, que la separación entre las cargas, entre las láminas, es suficientemente grande para que nuestra aproximación de sigma entre 2 epsilon 0 siga siendo válida. De hecho, era parte también de algo que se tenía que, digamos que tenemos que argumentarlo de alguna manera, ¿no? Y entonces lo único que tenemos que hacer es evaluar el campo eléctrico en cada una de las tres regiones, teniendo cuidado justamente de esta indicación entre esas dos, entre las dos distribuciones de carga, ¿sí? Entonces con esto ya puedo calcular qué pasaría, por ejemplo, en uno. En uno, en la región uno, como ven, tengo un campo a la izquierda, un campo a la derecha. Pues el campo total es igual a cero. En 2 yo tengo que mi campo eléctrico está aumentado, es decir, ambos campos eléctricos contribuyen hacia la derecha, por lo tanto esto me da sigma entre epsilon 0 en la dirección Y, ¿sí? Y en la parte número 3, en cambio, yo tengo que el campo eléctrico total es igual a cero, dado que uno va hacia la derecha y otro va hacia la izquierda con la misma magnitud. Había un subinciso en este problema, si se acuerdan, y ese era, ¿qué pasaba cuando ahora tengo la misma carga en ambos casos? Entonces, si tuvieran la misma carga, por ejemplo, lo voy a poner positiva ambas,
aunque el argumento para el otro sería muy similar. La carga de arriba, aquí va para allá, aquí va para allá, aquí va para allá. Y debido a la de abajo voy, este va para allá, este va para allá y este va para acá. Pues como ven, el caso se invierte, en el sentido de que ahorita en la región 1 el campo eléctrico total sería menos sigma entre epsilon 0 en dirección Y. En la región 2 sería cero. Y en la región 3 sería sigma entre epsilon 0 en la dirección Y. Entonces, como ven, el caso que nos interesará después, de hecho, en algún momento vamos a ver al menos algo básico sobre capacitores, es de hecho el primer caso en el que el campo eléctrico en medio es constante y tiene una magnitud sigma entre epsilon cero en una dirección. De hecho, es un problema, ese es un tipo de distribución de carga que es muy utilizada en muchas áreas de la ciencia, tanto para fenómenos para mover partículas elementales, por ejemplo, si en una dirección, pero también algo tan simple como hacer un experimento de electroforesis, es decir, un sistema que está cargado y que está interactuando con un campo eléctrico y queremos hacerla mover de alguna manera la carga en una dirección, ¿sí? Espero en lo que terminan de copiar. No está Mariana, ¿verdad? Mariana Méndez. No, no está. Bueno, si alguien la conoce, díganle que le mandó un mensaje. Hay un detalle con su tarea que me pidió el ayudante me pidió Paloma que la contactáramos porque no está muy mal escaneada, así que no se ve nada. Pues, por favor, si alguien la conoce, díganle que revise su chat, que le mandé un mensaje por Teams. Bueno, puedo pasar a la siguiente, ¿verdad? Por mi parte, sí, profe. Sí, Gracias. profe. Genial, gracias. Entonces, por último, el último problema es, tengo dos cascarones concéntricos, es decir, dos pequeños segmentos está muy grande esferas huecas, si quieren llamarle de esa manera. Alguien me preguntó si eran como esferas huecas, pues sí, algo así. Y tiene una un radio R1 y la otra tiene R2. Y la primera tiene una densidad de carga sigma 1 y la otra tiene una densidad de carga sigma 2. Entonces nos pedía calcular varias cosas. Primero era el campo eléctrico, tanto en la parte, en las tres regiones, ¿no? O sea, dentro, en medio y afuera de todas, de ambas esferas, ¿sí? Entonces vamos a hacer primero para la región 0, entre 0 y R1. Pues si yo tomo una superficie gaussiana ahí dentro, que sería una como esta, yo no encierro carga. Y por lo tanto, E punto de A sería E entre 4pi r cuadrada, y eso sería la carga encerrada entre epsilon 0. Eso es igual a 0 y por lo tanto el campo es 0. Es algo que ya esperábamos, pues debido a que hay ahí dentro, existe la simetría de la cual siempre hablamos. Entonces recuerden, lo importante o una conclusión importante sobre la ley de Gauss es que parece, aunque tal vez a estas alturas que ya han utilizado la ley de Gauss mucho, pues cualquier superficie que no encierre carga, pues les parece lógico que no tenga que no tenga campo eléctrico dentro, ¿no? Pero no es trivial, porque en principio tendríamos que tomar cada uno de estos puntos dentro de la superficie y calcular la fuerza de Coulomb debido al cascarón de sigma 1 y después al cascarón de sigma 2.
cada uno de esos elementos de carga infinitesimales de Q en cada uno de esos cascarones sigue provocando un campo eléctrico en la parte interna. Lo que les dice la ley de Gauss es que debido a esta relación simétrica y a la dependencia del campo eléctrico con R cuadrada, por ejemplo, eh, no es casualidad, es algo que se puede demostrar. Yo si tomo la contribución del campo eléctrico en este punto, debido a todo el cascarón, cuando sume toda la contribución de todo el cascarón interno, me va a dar cero. O sea, este es algo interesante, no es casualidad, es consecuencia de la forma funcional de la ley de Coulomb o del campo eléctrico, ¿sí? Entonces, se cumple de esa manera, aunque no es trivial demostrarlo, se podría hacer, ¿sí? Entonces, a estas alturas, no pierdan noción de lo que es la ley de Gauss, ¿no? Es una relación geométrica bastante interesante, de hecho, ¿no? Entonces, la segunda región en la que tendría que analizar esto es la región entre R1 y R2, que sería esa superficie gaussiana. Entonces, mis argumentos de simetría se siguen aplicando, lo cual implica que esto es E entre 4pi R cuadrada. Y la carga encerrada, pues nada más la debida a la carga interna, que sería 4pi R1 al cuadrado por sigma 1 entre epsilon 0. Entonces el campo eléctrico sería sigma 1 R1 cuadrada entre epsilon 0 R cuadrada. Obviamente la dependencia con R está ahí. Esa R1 es una constante, es el radio del cascarón interno, ¿sí? Y por último, cuando tengo R es mayor que R2, o sea, para todo lo que está afuera, que sería esta región, el argumento es muy similar. Y fíjense que ahora voy a tener que incluir ambos cascarones, es decir, ambas densidades de carga. Y eso me da que el campo eléctrico sería sigma 1 R1 cuadrada más sigma 2 R2 cuadrada entre epsilon 0 R cuadrada. Ya había una pregunta adicional ahí. ¿Cómo le hago para tener una densidad de carga, un campo eléctrico cero en alguna de esas regiones, ¿no? Entonces, de entrada, pues en la región de abajo, en la más central, pues, siempre va a ser cero, no tengo que andarme preocupando, ¿no? En la región 2, para R menor, entre R1 y R2, pues no hay manera de que el campo eléctrico sea cero más que descargar el cascarón interno. No hay de otra, ¿sí? Eso, o podríamos poner otra carga adicional en la parte central que equilibre la carga total de esto y ya con eso podría tener un campo eléctrico cero, ¿sí? Entonces, de hecho, esta carga tendría un valor muy específico, tendría que estar en términos justamente de sigma 1 y tendría que ser negativa, ¿no? Lo interesante es para el caso 3. Entonces, para hacer igual a 0 en la región C, debemos de cumplir esta condición, que es sigma 1 R1 al cuadrado más sigma 2 R2 al cuadrado tiene que ser igual a 0. Entonces, de entrada eso implica que sigma 1 y sigma 2 deben ser del signo opuesto. Pero no solo eso, o sea, nada más con que sean del signo opuesto no es suficiente. Esa es una condición necesaria, pero requerida, pero todavía nos hace falta más. Si nosotros dejáramos fijos R1 y R2, y tendríamos placer para escoger sigma 1 y sigma 2, también la solución es infinita. Sin embargo, hay una relación entre ellas, ¿sí? Entonces, si yo tuviera R1 fija y R2 fija, y tuviera placer de escoger sigma 1 y sigma 2, pues aún así el número de combinaciones es infinito. Pero si yo fijo sigma 1, la sigma 2 es negativa y ya está determinada. Pero fíjense cómo va a terminar dependiendo tanto de R1 como de R2. Entonces es una combinación
Es una combinación no trivial, pero directa de evaluar con esta condición. Entonces es una relación interesante que esta es la manera en la que puedo hacer que mi campo eléctrico sea cero en la parte exterior de mis cascarones. Tengo que cumplir esa condición, no importa cuáles sean sigmas y las R's. Déjenme- Bueno, entonces ese era el examen. Espero que no haya sido tan complicado. No me he dicho nada Paloma hasta ahora. Este, pues esperemos a que nos entregue calificaciones. Esperemos que el jueves. Yo le pedí que hiciera lo posible para que el jueves nos entregara al menos los exámenes. Las tareas, pues es un poquito más elaborado tener que revisarlas, pero esperemos que para el jueves ya tengamos la calificación del examen, ¿sí? Y como otras veces, como ya se había comentado, tenemos tiempo para revisarlo, es decir, se los vamos a mandar, y ténganlo y pueden revisarlo, digamos, en el fin de semana por cualquier cosa, y próximo martes podríamos discutir aclaraciones sobre la manera en la que fue evaluado el examen. ¿Alguna pregunta sobre el examen en general? Creo que no, profe. No, profe. Ya se conectó Mariana. Mariana, por favor, checa tu chat que te mandó un mensaje sobre tu tarea, ¿sí? Espero que me haya escuchado. Entonces, Mariana, entonces vamos a continuar con lo que estábamos en la clase pasada. Estábamos en la parte de energía potencial, ¿sí? Entonces, esta parte le llamamos por ahora potencial eléctrico. Y se acuerdan que este potencial eléctrico era una medida de cuánta energía estamos almacenando eh, en un sistema de cargas eléctricas debido al trabajo que realizamos al mover la distribución de carga de la cual estamos trabajando, ¿no? Entonces encontramos que esto directamente está relacionado con el trabajo de mover de mover el sistema de cargas ejerciendo cierta fuerza, que de hecho es la fuerza de Coulomb, ¿sí? Pero que en términos del campo eléctrico generado por la distribución de carga, nosotros lo podríamos escribir como yo puedo calcular el cambio del potencial o de la energía potencial electrostática entre los puntos entre los puntos A y B, como la integral de A a B de E punto ds por Q, ¿sí? Entonces, esto es, si bien habíamos pensado en algo tipo con potencial gravitacional, en el sentido de que ese es el cambio de energía, de la energía potencial electrostática. Cuando yo muevo una carga del punto A al punto AB, la carga Q sujeta un campo eléctrico E. Entonces yo pensé, pues en general, esta relación no requiere que sea un campo eléctrico constante. Puede ser un campo eléctrico con una forma muy extraña. Yo lo que quiero calcular es cuál es el cambio de energía de pasarlo de V, de la punto B al punto A. Y esto sería E punto ds por Q, es decir, yo tendría mi carga aquí Q, y yo la tengo que mover del punto A al punto B. Y esa cantidad, que sería E punto ds, es decir, yo tomo, por ejemplo, este segmento, hago el movimiento y voy evaluando cada punto del espacio, el campo eléctrico y mi vector de desplazamiento en cada uno de los puntos de la trayectoria. Y eso me da
de hecho, el trabajo. Me da el trabajo que tengo que realizar de mover mi carga en este campo eléctrico, ¿sí? ¿Cuánto tengo que invertir? Si la carga fuera positiva o negativa, dependiendo de la dirección del campo eléctrico o el campo, el potencial eléctrico está ganando, o sea, el sistema de carga está ganando trabajo y por lo tanto perdiendo energía o al contrario, ¿sí? Entonces eso lo podemos ver por un ejemplo para entender lo que es la conversión de energía o de trabajo en energía. Por ejemplo, supongamos una carga Q1 aquí y una carga Q2 a cierta distancia de ella, ¿sí? Y voy a suponer otros dos puntos adicionales, que sería el punto 1 y el punto 2. Entonces, fíjense que si Q1 y Q2 son del mismo signo, son del signo opuesto, perdón, son del signo opuesto. Entonces, por lo tanto, estas cargas se atraen, ¿no? O sea, se quieren juntar de alguna manera. Entonces, imagínense que al desplazar Q2 a la parte, al punto 1, entonces, ¿qué pasa? Pues resulta que esta fuerza hace trabajo negativo. ¿Por qué? Porque la fuerza es a la izquierda y el desplazamiento es siempre a la derecha. ¿Ok? Entonces, si yo calculara el trabajo ahí de la fuerza electrostática, pues ese trabajo es negativo, ¿sí? Entonces, esto hace ver que el lado derecho de mi igualdad es positivo y por lo tanto la energía aumenta. Porque compare la energía en el punto A y en el punto B. Ese sería mi punto A, este sería mi punto B. Entonces, en este procedimiento, cuando las cargas son del signo opuesto y hago este desplazamiento de mover la partícula Q2 al punto 1, yo lo que hice fue aumentar la energía del sistema, la energía potencial electrostática del sistema. Entonces, ¿qué significa que tengo más energía? Pues que esto implica que yo, al hacer trabajo sobre el sistema, para hacer ese movimiento, tuve que hacer trabajo, y ese trabajo se lo llevó el sistema como una energía potencial eléctrica mayor, ¿sí? Entonces, implicaría que en principio tiene más energía para convertirla, por ejemplo, en algún otro tipo de energía. Entonces, en este caso, ¿cómo sería? Pues si yo suelto el sistema, es decir, lo que hice fue esta partícula está fija, la Q2 la jalé a la derecha, hice trabajo, la energía potencial electrostática del sistema aumentó. Entonces, si yo suelto el sistema, Q2 quiere regresar a cero. Por eso tuve que poner este cero ahí. Aquí siquiera parece cero, parece un punto. Quiere regresar a ese punto de origen, ¿sí? ¿Y qué va a hacer durante este proceso? Va a convertir la energía potencial ganada en energía cinética, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, yo lo que hice en este caso fue a partir de este punto, como las cargas son del signo opuesto, se atraen,
Entonces, cuando la moví hacia la derecha, la fuerza siempre es a la izquierda, el ds es a la derecha, el lado derecho de la igualdad es positivo, puesto que el E punto ds es negativo, con este negativo es positivo, y por lo tanto, yo en el punto B tengo una energía potencial electrostática mayor que en el punto A. Gané energía. Y esa energía la puedo convertir en algún otro tipo de energía, como en este ejemplo, al soltar la carga Q2 que está en 1, la puedo convertir en energía cinética, ¿sí? Y lo contrario pasa, pues si las cargas son del mismo, del mismo signo, ¿no? Entonces, si las cargas son del mismo signo, pero ahora movemos Q2 al punto 2, ¿qué va a pasar? Entonces la F es hacia la derecha y ds es hacia la izquierda, y por lo tanto otra vez tengo que v menos ua es mayor que cero. Pero ahora fíjense que ese punto B es acá. Entonces, también gané energía. Entonces, como cuando ahora piensen que se repelen las dos cargas, la Q2 la muevo a la izquierda, estoy haciendo trabajo encima, pues, sobre la carga, es decir, no se quieren acercar, tienen una fuerza de Coulomb que la está repeliendo. Yo estoy forzando a cargar, a acercarlas. Ese forzar a cargarlas implica, acercarlas, perdón, implica que están ganando energía, el sistema está ganando energía. Entonces, cuando yo hago esto, este, entonces, al soltarlas, esta energía adicional se convertirá en energía cinética, tratando de otra vez empujar las partículas en direcciones opuestas. Profe, tengo Entonces, duda. sí, Andrea, Perdón, ¿el sistema no sería un tanto metaestable como lo que veíamos en clases pasadas? O sea, ¿volvería al mismo punto cero? No, no sé, en el primer caso no se juntarían por completo o en el segundo sí, no terminarían saliéndose. volverían a juntarse, o sea, terminarían juntándose, pero eso es porque no estoy considerando algo que vamos a ver ahorita, que es la energía potencial electrostática ya presente en todo el sistema. Es decir, este sistema de cargas Q1 y Q2, yo supuse que ya estaban formadas ahí. O sea, ya cuando llegué estaban ahí, ya se están repeliendo. Así que si yo no las puedo mantener fijas, se van a terminar, repeliendo por completo y van a separarse, ¿no? Entonces yo solo estoy considerando en este ejercicio pensado la conversión de energía que yo tengo que yo produzco cuando hago esto, ¿no? Cuando si se están atrayendo, si están repeliendo, perdón, seguimos en el caso segundo, de que se repelen, ¿no? Las acerco un poco, gano energías, potencial electrostática, el sistema gana una energía potencial electrostática, y yo la suelto esta partícula, esta sigue fija todo el tiempo, y se va para aquí. Pero cuando llegó en este punto, digamos que otra vez la energía potencial volvió a cero, pero ganó energía cinética. Entonces va a seguir, se va a seguir en esa dirección, ¿no? Y va a continuar, como tú dices, no es un punto estable. O sea, se va a seguir repeliendo en todas las direcciones, ¿no? Y de hecho va a seguir aumentando su energía cinética, ¿no? Conforme más si las dejo sueltas, se van a seguir acelerando y acelerando y acelerando, ¿no? La fuerza va a ir disminuyendo, así que la aceleración va a ir disminuyendo, ¿no? Pero la velocidad va a aumentar, y eso va a hacer que la energía cinética va a seguir aumentando. ¿Eso de dónde vino? No sé si tal vez por ahí venía la pregunta, ¿no, Andrea? Si yo la suelto, se va a acelerar, la fuerza de repulsión va a ir disminuyendo, eso sí es cierto. Eso va a hacer que la aceleración vaya disminuyendo, pero la velocidad siempre va a ir aumentando, y va a aumentar y aumentar y aumentar, ¿no? Entonces eso significa que la energía cinética está aumentando,
¿De dónde vino esa energía cinética original? Vino de alguna otra forma de energía, ¿no? Pues esa forma de energía es la energía que alguien tuvo que realizar para ensamblar ese sistema, ¿sí? Para que las dos cargas estuvieran a esta distancia al inicio de nuestro experimento pensado, alguien debía haber agarrado esta carga Q2 que venía desde muy lejos, irla acercando, hacer trabajo sobre la energía sobre el campo electrostático, hacer este trabajo sobre ella y armar este sistema. Entonces ya a este punto, mi punto inicial en el experimento pensado, ya tenía una carga, una energía potencial electrostática presente. Ya estaba ahí. No la cuantifiqué porque era nada más calcular el cambio de la energía potencial electrostática entre los dos experimentos, los dos puntos de mi experimento pensado. Pero justamente para allá vamos a terminar cuantificando pues, cuál sería la energía total que se genera por mi sistema cuando es armado. Y esa energía está ahí, está presente ahí todo el tiempo. ¿Sí, Andrea? Ok, profe, sí, de acuerdo. Gracias. Alguien abrió el micrófono, no sé si fue este, algún error o alguien quería preguntar. Deme un minuto. Perdón, salió volando el lápiz. Entonces, este, vamos a ver cómo sería exactamente ya esta fuerza, o sea, qué forma funcional debe tener este potencial eléctrico. Y para eso vamos a hacer el ejercicio, digamos, más simple de determinar justamente el cambio en la energía potencial, electrostática, debido a dos cargas puntuales. Entonces es el ejercicio más directo y simple que yo puedo realizar, ¿no? Supongo que, por ejemplo, tengo dos cargas, están separadas cierta distancia medida a través del vector R. Esta carga es Q1, esta carga es Q2. Y yo lo que quiero hacer es calcular el cambio en la energía cinética, en la energía potencial electrostática, perdón, cuando yo muevo la carga Q2 de ese punto A al punto B, a través de cierto desplazamiento de ese vector, ¿sí? Entonces yo, lo que voy a calcular es V menos UA, ¿sí? Y esto que sé que debería ser menos Q2, que es la carga que yo moví, eh, integrada entre los puntos, esto le voy a llamar RA y esto RB, entre los puntos RA y RB, de E.ds. Pues en este caso, yo ya conozco cuál es el DS. El DS, bueno, el campo eléctrico también y el DS. Entonces, DS en este caso tendría que ser DS en dirección Y. Yo estoy poniendo un sistema coordenado X en esa dirección. Y yo también conozco ya el campo eléctrico. El campo eléctrico nada más tiene componentes en X en este caso. Y este sería Q1 entre 4pi epsilon 0 por 1 entre R cuadrado. Entonces, V menos UA, en este caso sería menos Q2 por la integral de RA a RB de EX de S. Y esto sería menos 1 entre 4pi epsilon 0. Déjame ver, aquí tengo unas Q1 por Q2 por la integral de RA a RB de S entre R cuadrada, ¿sí? Entonces, yo esta integral también la puedo evaluar y termina siendo 1 entre 4pi epsilon 0, Q1 por Q2 entre 1 entre RB menos 1 entre RA, ¿sí? Entonces, eso me hace ver, fíjese que yo lo que encontré es que el cambio en la energía potencial electrostática es
Q1 por Q2, la multiplicación de las cargas, la constante esa de Coulomb de siempre, y 1 entre RB menos 1 entre RA. Entonces eso me hace ver de alguna manera que el potencial, energía potencial electrostática tiene una forma particular, ¿no? Porque parecería que lo único que hice al cambiar la energía potencial o el punto del punto A al punto B fue ese cambio entre esa cantidad que como ven nada más va como 1 sobre R, ya no va como 1 entre R cuadrada como es el campo eléctrico y la fuerza de Coulomb, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso me hace pensar que yo puedo definir una energía potencial cualquiera, genérica, como 1 entre 4 pi epsilon 0 por Q1 por Q2 entre R. Entonces, Profe, sí, me quedó una duda en el paso donde empezó a integrar, a ver, déjale digo, sí, donde, donde escribió, sacó menos Q1 por Q2 sobre 4 pi epsilon 0 de la integral y adentro solamente se quedó la integral desde RA hasta RB. sí. ¿Qué hay en el integrando? Perdón, de R a RB. Yo lo que tengo aquí metido es el ds, mi diferencial ds, que de hecho, a ver, déjame ver cómo está mi notación. Pues yo lo único que, o sea, lo que tengo que hacer es, tengo mi campo eléctrico. Mi campo eléctrico va como Q1 entre 4 pi epsilon 0, 1 entre R cuadrada. El ds es, lo pongo como, perdón, creo que hice un cambio de notación medio extraña. Lo que más bien quería hacer era algo como esto. Esto es dr, o sea que yo voy a mover mi carga Q2 del punto A al punto B al desplazarlo cierto vector dr. Y entonces mi dr sería, el vector sería dr por I. Sí, perdón, no sé por qué quise cambiar de notación y se complicó todo. Entonces, como mi desplazamiento dr está en la dirección del campo eléctrico, esto ya nada más me queda Ex por dr, dado que son colineales, ¿no? Y me queda la integral desde RA a RB de 1 entre R cuadrada por dr. Entonces me paso por utilizar la misma notación que venía utilizando del TS. Entonces, esa integral sí es la integral que está metida acá, ¿no? ¿No, Alberto? Sí, profe, ahí era donde, por eso como que no entendí, porque se supone que estábamos integrando respecto de ese, pues no, Claro. era mi duda. Entonces, la R parecería ahí una constante, ¿no? Pero más bien, Sí, el problema fue que yo utilicé la notación incorrecta en cuanto a nombrar los desplazamientos y los vectores de posición. ok. Está bien, profe, gracias. Gracias por notarlo. Entonces, como ven, esta energía, me parece, esta expresión justamente cumple la condición que yo tengo aquí indicada, que si yo conozco cuál es que el cambio en la energía potencial electrostática de V menos UA termina siendo, en este caso simple de distribuciones de carga puntuales, justamente evaluar esta energía potencial entre, entre dos puntos cualquiera, ¿sí? Y eso también nos hace ver la misma energía potencial que me cuesta a mí de alguna manera construir el sistema. Es decir, que yo de esta ecuación de alguna manera también me hace pensar que mi sistema de referencia inicial es cuando la energía cero es cero, que sería cuando tienen una separación infinita, ¿sí? Pero bueno, entonces, eso sería como poner U en RB menos U en RA con mi energía potencial electrostática con esa expresión.
Entonces, esa expresión también me da las mismas consecuencias que vimos en el caso anterior. Si Q1 y Q2 son de signo opuesto, entonces energía potencial es mayor que cero, y por lo tanto tendría que, cuando las acerco, cuando las alejo, perdón, gano energía potencial y eso se convierte en energía cinética, por ejemplo. Si las cargas son de signos, ya hice el caso de signos opuestos. Si son de signos diferentes, entonces atraen y por lo tanto alejarlas me produce un cambio en la energía potencial mayor que cero, lo cual implica que estoy ganando energía potencial que se puede convertir de nuevo a energía cinética, ¿no? Entonces, esta relación tiene esa particularidad. Todavía vamos a ver un poco más adelante, de hecho, todavía nos va a quedar un poquito de un par de clases para llegar a esto. ¿Por qué sería más relevante conocer la energía potencial que directamente el campo eléctrico o la fuerza de Coulomb? ¿No? Entonces, algo que deben de notar es que esta energía potencial que yo obtuve aquí, es un escalar, ¿sí? Perdí Parecería que perdí información al momento de cuantificar digamos, un problema de electrostática, no a través del campo eléctrico, sino a través de esta energía potencial electrostática. Vamos a ver que no, que de hecho a partir de este potencial yo puedo calcular el campo eléctrico, ¿sí? Y la fuerza de Coulomb sin mayor problema, en particular sobre la fuerza de Coulomb, ¿sí? Lo podrá calcular de manera directa. Y se puede ver de alguna manera, pues porque si lo ven de esa manera un tanto simplista, pues la diferencia entre la fuerza de Coulomb y por ejemplo esta energía potencial gravitacional es simplemente un R cuadrada, ¿no? ¿Sí? No hay más, o sea, si le agrego aquí la R cuadrada, parecería que ya casi tengo el potencial, la fuerza de Coulomb. No es del todo cierto, pues porque le falta el carácter escalar, digo el carácter vectorial, pero vamos a ver que lo vamos a ganar a través de una operación vectorial, que tiene que ver justamente con sacar las derivadas o los gradientes de esta cantidad, ¿no? Ahora, una cosa interesante sobre la energía potencial es que existe también algo similar a una relación entre energía de Coulomb y campo eléctrico, a una energía potencial y a otra cantidad que le voy a llamar potencial eléctrico, ¿sí? Entonces, lo voy a escribir aquí. De manera similar a la fuerza de Coulomb y E, podemos definir una cantidad parecida a la energía potencial electrostática, ¿sí? Pero que depende de una sola carga, que sería algo así como la energía potencial eléctrica, la energía potencial por unidad de carga de prueba, que le voy a llamar V sub P, que por definición sería la energía potencial entre Q0. Y ese se le conoce como potencial eléctrico. En algunos lugares también se le conoce como potencial escalar eléctrico, justamente haciendo énfasis en su propiedad escalar. Pues lo importante de esta cantidad es que es independiente
de mi prueba, de mi carga de prueba. Entonces, es algo así como, ¿se acuerdan que la fuerza eléctrica? Alberto, ¿qué pasó? Ah, sí, profe, nada más le quería preguntar que qué significaba el subíndice P. Ah, lo voy a poner aquí. Esto sería, la energía potencial eléctrica en el punto P. Ah, ok, ok. Entonces, esto es una Vale, profe. relación como la fuerza de Coulomb y el campo eléctrico. En el sentido que se acuerdan que la fuerza de Coulomb, me dice, pues, con qué fuerzas se están repeliendo, me indica cuál es la fuerza de repulsión o de atracción entre dos cargas Q1 y Q2 separadas a cierta distancia R. Y después lo que hice fue definir lo que era un campo eléctrico, que sería que ya, bueno, para que exista la fuerza de Coulomb requerimos las dos fuerzas, digo las dos cargas. Necesitamos que las dos cargas estén presentes en el espacio para poder definir la fuerza de Coulomb. Y entonces lo que hice fue definir el campo eléctrico como una medida de cuál sería la fuerza eléctrica que sentiría una carga pequeña en presencia de alguna otra carga. Entonces ese campo eléctrico se volvió una propiedad ya no de dos cargas, sino de una sola carga, ¿sí? De una sola carga. Esa única carga que esté ahí, genera ese campo eléctrico que nosotros ya vimos que son líneas, o sea, se pueden representar como unas líneas de carga que salen de las cargas positivas y entran a las cargas negativas. ¿De qué nos sirve esa nueva visión de campo eléctrico? Pues nos sirve que ya nos permitiría calcular después la fuerza de Coulomb de cualquier otra carga que yo agregue al sistema por medio de determinar el campo eléctrico en ese punto. Esto es similar, en el sentido que la energía potencial me dice, pues la energía potencial, la energía que tengo yo guardada en mi sistema cuando tengo dos cargas a cierta distancia, ¿sí? Por ejemplo. Y el potencial eléctrico es ya una cantidad que solo depende de una sola carga, de una sola distribución de carga. Y me mediría de alguna manera cuál sería la energía potencial que yo gano si ahora yo agarro otra carga de prueba y la llevo al punto en el que yo estoy evaluando el potencial eléctrico. Entonces, justamente lo mismo que hizo, ¿no? Entonces, fíjense, lo voy a repetir. Cam- el campo eléctrico me mide. Yo determino el campo eléctrico a través de la receta que nosotros ya conocemos. Aquí les voy a dar también otra receta para el cálculo del potencial eléctrico de alguna manera. Calculo el campo eléctrico. Van a ver después en los ejercicios después que calcular el potencial eléctrico ya se vuelve rutinario porque son las mismas metodologías de calcular el campo eléctrico con las distribuciones de carga que, por ejemplo, vimos al inicio de la clase en el examen. Y después lo que yo hago en el caso de Coulomb, del fuerza de Coulomb, es decir, ya conozco el campo eléctrico, entonces resulta que si yo determino el campo eléctrico en cierto punto del espacio y yo jalo una carga, pongo una carga en ese punto, yo entonces con ese procedimiento calculé, yo al conocer el campo eléctrico puedo conocer cuál es la fuerza que siente esa pequeña carga debido a ese campo eléctrico. ¿Sí? Eso es lo como la hemos visto siempre, ¿no? Eso es similar. Yo ahorita calculo el potencial eléctrico. Ese potencial eléctrico es debido a una única distribución de carga, ¿sí? Yo nada más lo puedo calcular van a ver que con recetas muy similares a las que utilizamos usualmente para calcular el campo eléctrico. Y después yo lo que hago es, si yo ya calculo el potencial eléctrico en cierto punto del espacio P, como aquí quedamos con la preguntó Alberto, yo si traigo una carga Q desde el infinito hasta ese punto, donde yo calculo el potencial eléctrico, resulta que esta ecuación me entonces determina, al yo calcular el potencial eléctrico y multiplicarlo por mi carga que yo traje, me determina cuál fue la energía potencial que yo gané en el proceso. ¿Sí?
Entonces, véanlo, por ejemplo, en este ejercicio. Yo ya tengo mi carga Q1 aquí. Esa Q1 ya está ahí, cuando empezó mi problema ya estaba creada ahí, ¿no? Y yo calculo, por ejemplo, el potencial eléctrico en este punto del espacio R. Genial. Vamos, les digo, es una receta que vamos a aplicar. ¿De qué me sirve conocer el potencial eléctrico? Pues me sirve a que si yo tengo una Q2 que está en infinito, muy, muy lejos aquí, muy, muy lejana del espacio, y la traigo hasta este punto, R, el potencial, si yo tomo el potencial eléctrico y lo multiplico por Q2, yo obtuve cuál es la energía potencial que yo gané o perdí, no sé, o sea, la energía potencial en general de ese punto debido a ese proceso. ¿Ok? Bueno, entonces, Sí, profesor. gracias, Andrea. Entonces, Profe, sí, Alberto. entonces en ese caso sería independiente, en ese caso particular que nos puso el ejemplo, sería independiente de Q1, el potencial eléctrico. El potencial eléctrico depende de Q1. Lo que no Ujú. depende del potencial eléctrico es de su carga de prueba. Del mismo modo Ah, que la fuerza de Coulomb depende, el campo eléctrico depende de Q1, pero no ujú. depende de la carga de prueba. Lo que sí Ah, ok. depende de la carga de prueba es la fuerza de Coulomb o la energía potencial. Ah, ok. Sí, profe. Entonces, pues en ese sentido tenemos unas analogías interesantes, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, la fuerza eléctrica que depende de Q1 y Q2. Le voy a llamar no Q1 ni Q2, le voy a llamar este, Q y Q0. Me refiero a una Q que estaba ahí y mi carga de prueba. Yo al eliminar la dependencia en Q0, yo obtengo lo que es el campo eléctrico que nada más depende de Q. Y yo puedo regresar a conocer la fuerza de Coulomb por medio de la relación que nosotros conocemos, que de hecho nada más es multiplicar por Q0, ¿sí? Es decir, esta fuerza de Coulomb me mide la fuerza entre dos cargas que están separadas a cierta distancia y por lo tanto este es Q y este es Q0. Yo elimino la dependencia de Q0 al definir el campo eléctrico. Y el campo eléctrico ahora nada más depende de una sola carga. Pero yo, ¿cómo le hago para conocer ahora la fuerza de Coulomb? Pues yo lo que agarro es determinar el campo eléctrico en este punto del espacio, por ejemplo, y multiplicarlo por Q0. Y ya obtuve la fuerza de Coulomb. En ese sentido, esta relación entre potencial eléctrico y y potencial escalar, potencial eléctrico, o sea, entre energía potencial y potencial eléctrico es muy similar. En el sentido de que yo tengo cierta cantidad que se llama U, que depende de Q y Q0, y yo elimino la dependencia con respecto a Q0 al definir lo que sería el potencial escalar, que ahora nada más va a depender de Q. Y van a ver que de hecho esta ecuación que nosotros encontramos para cuando que vamos a encontrar un poco más adelante, que ya desde ahorita ya podemos irla viendo qué forma tiene, esta forma del potencial escalar nada más depende de la Q. Yo como quiero conocer o cómo puedo determinar cuál es la energía potencial a partir del potencial escalar, lo único que tengo que es multiplicar por Q0. Y lo que me mide aquí esta U es la energía que yo obtengo cuando tengo dos cargas a cierta distancia. La energía potencial. Entonces las relaciones están directamente relacionadas, son cantidades, digamos que el mismo procedimiento que utilizamos para la fuerza de Coulomb lo aplicamos a la energía potencial para eliminar la dependencia en Q0 y nos quedamos con una cantidad que nada más depende de la distribución de carga
este potencial escalar, ¿sí? Pero este potencial escalar me dice, pues me da un indicativo interesante, me dice justamente, yo este potencial escalar también lo podría calcular. Eso lo hicimos, por ejemplo, en el campo eléctrico. En el campo eléctrico nunca nos interesó conocer realmente cuánto variaba el campo eléctrico cuando muevo una carga de un punto a otro, ¿no? En el caso del potencial escalar, sí, porque eso es una medida de cómo está cambiando la energía potencial de esa carga. Cuánto ha ganado de energía potencial, cuánto ha perdido. Si ganó, significa que en principio esa ganancia la puedo convertir en otro tipo de energía. Si la perdió, significa que es algo que el campo perdió debido a un agente externo, ¿no? Pero ¿qué ventaja tiene lo que tenemos aquí a la derecha? Pues la ventaja que tiene es que esta cantidad es una cantidad escalar, a diferencia de lo que tenemos aquí, que son vectores. Eso implica que calcular el potencial escalar es algo que no implica, no requiere calcular componentes, a diferencia de lo que habíamos hecho con el campo eléctrico. En el campo eléctrico siempre andábamos calculando las componentes y teníamos que resolver problemas que tuvieran cierta simetría para así no preocuparnos de cierta componente, ¿no? Aquí ya no es importante, la simetría es irrelevante porque esto es un escalar. Yo lo voy a calcular en cierto punto del espacio y no depende más que de la distancia a mi distribución de carga. Nada más depende de eso. Pero la otra cosa relevante es que es posible calcular el campo eléctrico a través del potencial escalar. Y de hecho van a ver que esto tiene que ver con una operación que se llama gradiente, que es una operación vectorial. Entonces vamos a llegar a eso, ¿sí? Entonces este cuadro resume más o menos lo que llevamos hasta ahorita de potencial, de energía potencial y de potencial escalar. Y sobre todo también nos dice para dónde vamos, ¿no? O sea, vamos a calcular, vamos a tener que volver a pasar por ejercicios de determinar la distribución, el potencial escalar de distribuciones de carga. Ni modo, tenemos que hacerlo. Pero van a ver que ese potencial tiene esas ventajas, ¿no? Tiene la ventaja de que no hay que hacer cálculos de simetría y eso implica que podemos resolver problemas que son incluso más elaborados que los que teníamos pensados con campo eléctrico, donde tenemos que hacer argumentos de simetría para evitar calcular componentes. Entonces, otra cosa interesante que ya les había comentado, este potencial escalar no lo van a ver en este curso, no, porque esto es un curso introductorio de electricidad y magnetismo. Lo van a ver los físicos en electromagnetismo, pero lo importante es que ese potencial escalar cumple una ecuación eh, que tiene la facilidad de que es más simple resolver para geometrías complejas, ¿sí? No vamos a ahondar en eso, tiene nombre propio esa ecuación, se llama ecuación de Poisson. Entonces, la ecuación de Poisson justamente del potencial escalar es una arma súper poderosa para calcular el potencial escalar de distribuciones muy complejas de carga o en condiciones geométricas bastante elaboradas, porque de hecho es una ecuación diferencial también. La ecuación de Poisson es una ecuación diferencial. Pero por la misma razón que es una ecuación diferencial, podemos resolverla con condiciones en la frontera. Entonces, si yo tengo cierta condición del potencial escalar en ciertos puntos del espacio, usualmente se refiere a conductores. ¿Por qué? Porque yo sé que el campo eléctrico dentro de conductores es cero, por lo tanto, el potencial escalar debe ser cero también en las fronteras con conductores. Entonces, eso me permite resolver de maneras bastante elegantes y muy directas problemas en los cuales el calcular el potencial a mano directamente, así como lo vamos a hacer, sería bastante elaborado. Entonces hay mucha gente que todavía hace investigación en cosas eléctricas en cuanto a calcular el campo eléctrico de distribuciones de carga muy particulares o muy difíciles con interacciones entre las propias cargas, con condiciones a la frontera muy particulares. Tiene que ver con conductores, con semiconductores, con superconductores. Todos utilizan el potencial escalar. O sea, su primer problema es resolver la ecuación de Poisson para el potencial escalar y ya de ahí saben que calcular el campo eléctrico es un mero gradiente.
que incluso se puede hacer computacionalmente, porque muy comúnmente también el potencial escalar tampoco se puede resolver analíticamente. Se tiene que resolver o en una expansión en series, por ejemplo, o con cierto límite asintótico. Pero eso lo veremos, lo del potencial escalar lo veremos la próxima clase, porque ya son 11:30. ¿Alguna duda sobre esta parte, al menos introductoria? Posiblemente haya muchas dudas ahorita, pero tomen en cuenta que apenas vamos empezando en esta sección. ¿Todo bien? Por ahora. Hasta ahorita sí. Solicitando, profe. Genial, gracias. Bueno, pues como no hay más, nos vemos entonces el próximo jueves y esperemos que tengamos algunas noticias sobre el examen. Entonces, que tengan buen inicio de semana, chicos. Doctor, tengo yo una duda nada más acerca de lo que me comentó de las tareas que no se alcanzaban a ver. Sí, Mariana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pero ahorita que vuelvo a escanear las tareas, se lo mando al correo, a su correo, porque no me va a volver a dejar subir ahí mismo en la plataforma porque ya está cerrada la entrega de la tarea. Claro, Entonces, mándamelo directamente a mí, Mariana, por favor, y yo ya se lo reenvío a Paloma. ok, muchísimas gracias, doctor. No, ¿de qué? Bueno, chicos, cuídense. Nos vemos después. Gracias, profe. Nos vemos, cuídense, bye. Igualmente. Bye. Gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Profe.